Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de esta tercera temporada del Epílogo de Gilgamesh, cada uno como lo quiera ver. Hoy estamos aquí, continuando con la senda humanística que traemos un poco en los últimos programas, en especial de esta temporada en concreto, porque los primeros programas, el primer programa hablamos de filosofía, en el segundo hablamos de heavy metal y también de filosofía, y hoy vamos a hablar aquí de historia. Mi invitado de hoy es José Tebar Gómez, un invitado también muy joven. Ya sabéis, el primer invitado de la temporada tenía 19 años. La segunda tenía 26, él tiene 23, o sea que seguimos en esta estela de esta nómina de jóvenes humanistas, jóvenes sabios, bueno, aunque la palabra asuste, pero bueno, en esa senda estamos, ¿no? Bueno, ya digo, tienes 23 años, ¿no? Has estudiado Historia en la Universidad de Valencia y bueno, Ujú. recientemente, como ayer o antes de ayer, si no, bueno, ayer imposible porque es sábado, ¿no? Pero antes de ayer creo que fue, presentaste tu trabajo de final de máster, ¿no? Allí en la Universidad de Valencia. Y nada, bueno, que menos que aquí hay que celebrar un poco tu estatus de medievalista, ¿no? Porque bueno, era sobre historia medieval, por lo que veo, siglo XIV. Que en este programa, en esta edición del Epílogo de Gilgamesh, en el que vamos a centrarnos principalmente hoy a hablar de historia, pero en concreto vamos a hablar más bien sobre la Edad Media, que es lo que más controla José, nuestro invitado de hoy. Así que si quieres presentarte un poco y comenzamos la ronda de cuestiones o el diálogo, bueno, siempre un diálogo, pues. Vale, bien. Bueno, pues eso, como has dicho, pues eso, me llamo José Tebar Gómez, tengo 23 años, soy de Valencia, eh, nací aquí, vivo aquí y empecé a estudiar con 18 años historia. Este año he estado haciendo el máster en historia de la formación del mundo occidental y bueno, mi pasión es la Edad Media. Desde, prácticamente desde que empecé la carrera he empezado a tocar mucho ese mundo. Me fascinó, me sigue fascinando hoy día y en el futuro pretendo dedicarme a la investigación y la docencia en la universidad, si puede ser. Y en unos meses comenzaré el doctorado. Así que Estupendo. Yo ahí espero la tengo. que tengas éxito y que dentro de muy poquito tiempo podamos congratularnos de haberte tenido aquí hablando con nosotros sobre este tema tan Mm. importante, porque la Edad Media es una cuestión que yo diría que es extraordinariamente relevante, incluso más importante. No sé si más importante que la edad antigua, porque eso es muy difícil de valorar, pero la edad media es algo que, pese a que nos parezca que está muy en el pasado, tiene mucha vigencia en el ideario que vamos manejando hoy, ¿no? Porque hay multitud de conceptos que se utilizan tanto en la esfera pública, en la esfera de la política, que muchas veces, pues, para exaltar cierto nacionalismo o ciertas concepciones épicas del pasado, siempre nos Mm. retrotraemos a la Edad Media y esas historias épicas que parece que son todas justas, de caballeros, etcétera, etcétera, que parece que siempre nos presentan. La realidad entiendo que es muchísimo más compleja, como tú podrás asegurarnos a lo largo de este programa. Pero bueno, ahora mismo querría preguntarte, antes de entrar al meollo principal que nos ocupa hoy, ya que has dicho que empezaste a estudiar historia a los 18 años, bueno, como casi todo el mundo que empieza a estudiar una carrera empieza a los 18 años, bueno, Mm. yo empecé a los 17, es decir, el año pasado, porque cumplo en noviembre, pero bueno, quería preguntarte cuándo comenzó tu pasión por la historia o si fue algo que te venía desde pequeño o fue algo que te surgió en el bachillerato o en el instituto a raíz de ciertos Mm. profesores, ciertas experiencias. Así que si quieres escucharnos eso. Pues a ver, mi pasión por la historia nació en la ESO, hacia primero o segundo de la ESO, cuando ya a partir de las clases de ciencias sociales, ¿no? De geografía e historia, pues ya me empecé a interesar por esos temas y se me daba bien. Pero no, también fue por esa época, pero fue un poco después cuando empecé a tocar los juegos de Assassin's Creed, que para que no nos conozca son juegos que es una historia ficticia, pero que se basa en escenarios históricos. El primero es de las cruzadas, el segundo de la Italia renacentista, etcétera. Pues a partir de jugar el segundo juego, que transcurría en la Italia del Renacimiento y recorrías Florencia, Venecia, Roma y tal, a partir de ahí, que encima esos juegos introdujeron una novedad que era que pasabas por edificios históricos y te daban unas pequeñas explicaciones o de personajes históricos con los que te relacionabas y te explicaban quiénes eran, pues a partir de ahí me empecé a interesar y empecé a leer aparte de jugar. Al principio sí que me empapaba la Wikipedia, es lo que tenía más a mano y me leía de cualquier tema. Y luego ya me empezaron a interesar otros videojuegos históricos, por ejemplo, Crusader Kings, Europa Universalis, Total War, y empecé a leer y leer más de esos temas. Entonces al final, todo, aunque sí que es verdad que era de Wikipedia y a veces no es muy fiable, pero sí que acabé teniendo bastante bagaje, por lo menos de saber a partir de ahí. Después he ido puliéndolo en la carrera, ¿no? Claro. Pero sobre todo el conocimiento de fechas, de nombres y tal.
me encantaba. O sea, que para ti los videojuegos, además de lo que aprendiste en el instituto, etcétera, etcétera, fue Mm, una especie de trampolín hacia el estudio de la historia, ¿no? sí, Curioso, está bien, porque esa demonización muchas veces que hay de los videojuegos como objetos que no aportan nada a nuestro día a día y que solo son una fuente de entretenimiento, la verdad es que se derrumba un poco con casos como el tuyo, ¿no? Que tanta pasión le pones al estudio de la historia. por supuesto. Y de hecho, yo defendería a capa y espada que se puedan juntar la educación y los videojuegos, teniendo precauciones porque un videojuego es un producto del presente, a pesar de que intente proyectar una imagen del pasado, pero sí que es verdad que puede acercar de una manera más entretenida y, y se puede enseñar historia o, como en mi caso, ser un trampolín para que te pueda gustar la historia. Pues, joder, pues esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque ya he dicho muchas veces tenemos esa visión tan negativa de los videojuegos y bueno, Mm, si siempre y cuando hayan alentado esas pasiones, ese interés por ciertas pues, materias, ciertos campos del saber, la verdad es que sean bienvenidos esos videojuegos, ¿no? Evidentemente no todos mm. tienen ese efecto, supongo, pero bueno, en este caso, el Assassin's Creed has dicho y ya no sé cuál más, Europa Universalis puede ser, pues bueno, parece que esos Sí, juegos crean pasión por la historia, ¿no? Al menos en personas como tú que ya tenían un interés intrínseco, entiendo. Bueno, a colección de esta pregunta acerca de la historia, quería preguntarte, antes de comenzar a introducirnos en el tema que nos ocupa hoy, que es la Edad Media, ¿cuál crees que es la importancia que tiene la historia, ya no solo a nivel de estudio individual, sino a nivel social, a nivel público? pues más de la que la gente se podría pensar en un momento. La historia no es ni mejor ni peor que cualquier otra disciplina. Ahora mismo vivimos en un mundo en el que se denosta mucho las humanidades porque se consideran que no son productivas, porque no sirven para mayor gloria del capital, por ejemplo. Pero contribuyen, voy a replantearlo mejor, comenzando con algo que igual puede ser em, un poco impactante, pero los historiadores somos unos asesinos. Y voy a explicarme. La Primera Guerra Mundial, desde que estamos en primero de bachiller, nos enseñan de que una de las causas fue el nacionalismo, pero no se nos dice qué más, solo nos dice el nacionalismo. Pero bueno, detrás de ese nacionalismo hay unas bases y unas bases históricas, porque desde la escuela a esa gente que fue contenta o dispuesta, mejor dicho, contenta no creo, que era una guerra, pero dispuesta a matar un francés que fuera a matar a un alemán en las trincheras iba dispuesta porque le habían inculcado que él era de una nación, la francesa, con una serie de características innatas, ¿no? Naturales, por ser francés, y que el enemigo natural eran los alemanes. Y esto se inculcaba en la escuela y a través de la historia. Los alemanes de 1914, o sea, los franceses, perdón, de 1914 tenían muy fresco en la memoria la pérdida de Alsacia y Lorena, la derrota en Sedan, etcétera, pero también eso se podía retrotraer todavía más y, eh, y bueno, crear una conciencia nacional francesa a través de los grandes personajes de la historia de Francia, Carlomagno, Roldán, Felipe Augusto, ¿vale? Una serie de reyes y de personajes que iban junto a los reyes, que son de los grandes personajes, que son los que, desde este punto de vista del nacionalismo, construyen la historia, que son un modelo a seguir, a imitar y son ejemplo de la gloria con la que contribuyeron a sus naciones. Claro, tenemos esta visión francesa, pero es que en España pasaba lo mismo con el Cid. En Inglaterra lo mismo con Ricardo Corazón de León y otros reyes. En Alemania lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que todos los países van a hacer lo mismo. Al final, todos los países están diciendo que el país de al lado es el enemigo a batir, es el enemigo, pues son rudos, son incivilizados, están atrasados, como cada uno construye sus propios tópicos y sus propios mundos del otro, ¿no? De esa alteridad. Al final esto hace que la gente de verdad se crea ese discurso, un discurso que es muy poderoso incluso hoy en día, y que al final a eso han contribuido los historiadores. La historia desde arriba que hacían Leopold von Ranke, em, Jules Michelet, o los positivistas franceses como Langlois y Señor prácticamente contribuyen a construir este relato en el que solo importan unos pequeños nombres y apellidos de rancio abolengo
y que, en definitiva, contribuyeron en parte, pero en una parte importante, a construir estas naciones y todo lo que vino después. Por ¿no? eso, después, Paul Valéry, que un escritor, fue un escritor francés, diría en 1930 que la historia es el producto más peligroso que haya dado la química del intelecto, porque él tenía presente que había sido esa historia que daban en las escuelas, esa historia que no pretendía ser, aunque pretendía, aunque los propios historiadores decían que era una historia rigurosa y objetiva, que esta es una palabrita mágica, no Ahora lo era en hablaremos de eso realidad. si quiere. Entonces, entonces por eso este señor dijo, bueno, pues la historia es que ha creado esto, es peligrosa. Y a esa y esa afirmación sugieran otras contestaciones que hicieron de la historia una disciplina más rigurosa. Objetiva no, nunca es objetiva, ninguna ciencia es objetiva, pero sí más rigurosa. Entonces, Vale, por vale. eso la historia es importante porque ahora mismo el historiador, como el filólogo, cualquier otro humanista, o también incluso científicos sociales como sociólogos, antropólogos y tal, no tienen la consideración social que tenían en esa época, precisamente porque ahora el historiador no está al servicio de la nación, y es precisamente por eso por lo que la historia entra en las universidades para justificar la existencia de las naciones por un pasado construido, un pasado imaginado. De hecho, la nación, la definición de nación que se ha dado es la de comunidad imaginada. Ujú. Y bueno, todo esto, todo esto venía a que la historia es importante porque sirve para conocer el pasado y para interpretarlo. La historia es interpretar el pasado. Y esto para los que nos están viendo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo el pasado que la historia. Toda la historia es pasado, pero no todo el pasado es historia. ¿Vale? La historia engloba unos pocos acontecimientos, pocos en comparación con la totalidad, Claro. ¿vale? Que sí que, puestos en conjunto, pues sí que permiten ver cómo eran las cosas antes, ¿no? Por así decirlo, y además permiten interpretar el pasado. O sea, por ejemplo, esta entrevista que estamos teniendo por sí sola no dice nada, pero a lo mejor de cara al futuro, un historiador ve esta entrevista y ve 50.000 entrevistas más y puede hacerse una idea de cómo funcionaba el mundo del periodismo, de las entrevistas, ¿no? Cómo se llevaban a cabo este tipo de cosas o la importancia que tenían, ¿no? Que eso solo se puede conocer a posteriori. Pues también está la idea de rescatar un pasado, no ya a modo de reivindicación bastante subjetiva en el sentido de punto de vista del nacionalismo, por ejemplo, sino rescatar un pasado o rescatar a las voces que se han perdido por el camino. O sea, la historia del 19 hacía historia desde arriba. Después, conforme se ha ido democratizando la sociedad, conforme ha aparecido la sociedad de masas y más gente ha podido acceder a la política y a participar de ella, los historiadores han tenido más interés en descubrir quiénes estaban por debajo de los reyes, que eran muchísimas personas más, y toda esa gente es anónima. Anónima en el sentido de que hasta ese momento no había aparecido en la historia. La historia contribuye también a ponerles voz, a ponerles cara a esas personas, sobre todo personas de las clases bajas, campesinos, de las clases subalternas, no europeos, que también, y sobre todo mujeres, Sí, ¿vale? Y es que otros colectivos, muchísimos. Entonces, por eso la importancia de la historia es esa. Luego también podríamos estar aquí hablando horas sobre la importancia de la historia en otros ámbitos, por ejemplo, la historia pública o los usos públicos de la historia, que es de cómo en la actualidad se reivindican ciertas cosas o se pretende utilizar ese pasado en un sentido o en otro. eh, yo creo que es una explicación magistral, vamos, se nota que has estado practicando para el TFM, ¿no? O sea, muy bien, extraordinario. Espero que esto incluso podemos guardarlo como un clip para utilizarlo a una pregunta concreta dentro de la totalidad de la entrevista. Bueno, yo quería mencionarte simplemente en España, por ejemplo, el relato ese totalizador muchas veces de la nación antigua. Yo creo que lo hemos tenido con Mm. Menéndez Pelayo, con esa historia antiquísima que España existe antes de Cristo, vamos, ¿no? Y, incluso otros personajes, por ejemplo, que murió hace poco Sánchez Dragó, que en Gargorisevi dice que España tiene 9.000 años, ¿no? Son ciertos mensajes Sí, que se hacen desde. Bueno, pues luego tienen cierta repercusión que cierta repercusión que acaba siendo manipulada y que es indeseable, ¿no?
desarrollo político e histórico de nuestras sociedades. Eh, bueno, yéndonos ahora al meollo principal, entrando en el tema más importante de la entrevista de hoy, pese a que lo que has dicho me parece de extraordinaria relevancia, quería entrar ya en la historia medieval. Como tú eres medievalista, es decir, tu especialización, tu rama específica de la historia es la historia de la Edad Media. Y bueno, quería comenzar preguntándote si esa concepción que tenemos de la Edad Media como una época oscura, como esa Dark Ages que dicen en los ingleses, ¿no? Los americanos, supongo. Si eso es real o eso es una especie de concepción que tenemos que viene, supongo que del siglo XIX. Pues es mucho más antigua, ya parte del siglo XIV, Uh, ¿vale? Parte de un señor, Francesco Petrarca, mm, que en ese momento, que era una época de crisis, y esto de crisis lo pongo entre comillas porque también se está reconsiderando, que es el siglo XIV. El siglo XIV es el siglo con el que la expansión agrícola europea se frena, porque antes había habido 2 o 3 siglos de muchísima expansión agrícola, expansión demográfica, expansión militar, ¿vale? La cristiandad latina se expande por todas sus fronteras. Aquí en este proceso tenemos que incluir la mal llamada Reconquista, ¿vale? Ese proceso de expansión en la península ibérica y, en fin, un montón de procesos más. Todos esos se detienen más o menos al mismo tiempo entre finales del siglo XIII y principios del XIV. En ese momento, el hijo de un notario florentino, Francesco Petrarca, comenzará a escribir y a partir de ahí comenzará, y esa visión negativa que transmitirá él, pues pasará a sus discípulos, ¿vale? A la gente que aprenderá de él y impregnará la generación de humanistas posterior, y sobre todo en el siglo XV. Entonces, a partir de ahí se considerará la Edad Media, por eso, como un paréntesis en medio de 2 momentos de esplendor, la antigüedad clásica y la recuperación de esa herencia clásica durante el Renacimiento, en el 300, 400 y 500. Esa es la visión clásica, ¿vale? La visión de cómo Petrarca, a partir de ese mundo de la peste, de plagas, de guerra, que todo esto hay que matizarlo, desde la parte de la historiografía sí que se está haciendo, pero a partir de esa visión propia de él, se acabó generalizando a todo ese periodo de 1000 años este carácter oscuro, ¿vale? Cuando evidentemente no fue así ni en la época de Petrarca ni en muchos otros momentos. Y luego ese paradigma siguió evolucionando combinándose en el siglo XIX con otros paradigmas más, porque al mismo tiempo la Edad Media podía ser una época de luz y brillante, es la época de los caballeros, de las princesas, es una época romantizada, el romanticismo hace eso, por ejemplo, está la novela de Ivanhoe, eh, y luego pervivía ese mundo oscuro, ese mundo atrasado, porque eso es una visión que tomarán el liberalismo y el marxismo, porque están luchando contra ese mundo que está herido, ¿vale? Ellos lo han herido con las revoluciones, pero es un mundo que todavía está vivo, ¿vale? Ese mundo del antiguo régimen, que es el mundo feudal, que viene de esta época medieval, de esa época oscura, y que por eso hay que destruirlo, para que vuelva otra vez la luz. Ese es el pretexto, ¿no? Y bueno, esas se pueden combinar con muchas más. Luego también podríamos hablar de esos mundos medievalizantes de la fantasía que nos venden sí, como fantasía medieval, ¿no? sí, Vemos elfos, vemos enanos en El Señor de los sí, Anillos y decimos, medieval. sí. ¿Por qué? No lo sé, pero es medieval. En medieval, todos esos seres existían en la Edad Media, al parecer, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno. Quería hacerte una pregunta que quizás es una banalidad. Bueno, más bien una pregunta que más una pregunta chascarrillo que una pregunta seria, porque esto de las fechas, pues muchas veces se utiliza más bien para intentar englobar ciertos procesos y no son fechas absolutas. Pero bueno, en filosofía, yo estudio filosofía, en la historia de la filosofía medieval que he cursado este año, siempre se nos dice, bueno, que hay 2 fechas para determinar cuándo comienza la Edad Media, una es el 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y otra es que dice que esa es la de los historiadores y la de los filósofos, que es la del 529, que es la del cierre de la Academia de Atenas. Quería preguntarte qué sentido tiene utilizar este tipo de fechas tan concretas para procesos que son tan a gran escala, ¿no? Porque al fin y al cabo
Hablamos de Mm, historia de un continente entero, incluso de varios continentes, ¿no? claro. A ver, cuando hablamos de la Edad Media, es algo aplicable al concepto, al periodo, o sea, al contexto europeo, como mucho al Mediterráneo, ¿vale? Edad Media, en todos los manuales ahora se puede ver que va del siglo V al XV, ¿vale? Esos 1000 años más o menos, ¿vale? Un año arriba, un año abajo, que suele comenzar, como bien has dicho, en el año 476, cuando la autoridad romana desaparece del occidente. En Oriente seguirá existiendo esos mil Sí, años más, efectivamente. y en Oriente, en 1400, y acabará en 1453 con el final de esa autoridad en Oriente, con la toma de Constantinopla por Mehmed II, o bien unos 50 años después, con la llegada de los castellanos a América. ¿Qué sentido tiene englobar la historia en estos periodos? Para un historiador tiene un sentido de comodidad, ¿vale? Porque son los grandes periodos que todo el mundo conoce, porque son los que desde la escuela se enseñan. Pero periodizar es algo que hace el historiador continuamente en su trabajo. Cuando yo, por ejemplo, en mi TFM he hablado sobre la diplomacia urbana en la ciudad de Valencia, desde 1315, que es la primera carta que se ha conservado, hasta 1400, yo he limitado este periodo por una cuestión de comodidad, de necesito parar mi trabajo en algún momento. Más que nada porque si no puedo tirarme hasta el siglo XIX, que es cuando hasta que finaliza la serie de cartas que yo he trabajado, podía estar hasta ahí, pero claro, es un trabajo que me llevaría años, literalmente años de trabajo. La periodización sirve para eso, para delimitar, aunque también tiene el sentido de marcar un antes y un después. Y esto también es peligroso porque se puede llegar a considerar que todo lo que se encuentra antes de ese punto de inflexión hasta el anterior punto de inflexión es algo homogéneo, y viceversa, que todo lo de después también será homogéneo hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto cambio radical. Y no es así. Esa es la idea, por ejemplo, que ha imperado en la Edad Media, de que entre el 476 y el siglo XV, ¿vale? En el Renacimiento, todo era oscuridad, ¿vale? Todo era una época de plagas, de guerras, como si en la época antigua no tuviéramos ejemplos de lo mismo, y después también, por Mm, muchas luces que haya, y por mucha ilustración, seguían habiendo epidemias y guerras. Y siguen habiéndolas hoy en día claro. a una escala muchísimo mayor. ¿Por qué no hablamos de una época oscura ahora? Cuando yo creo que es la época más oscura de todas. Pues probablemente porque es verdad que la guerra, los medios que se utilizan en las guerras tienen una capacidad de destruir mucho más, matar mucho más y tener un impacto económico, ya que la economía está mucho más globalizada, de un impacto económico a mucho mayor escala. Así que ahí la verdad es que tiene un muy buen punto, ¿no? Bueno, se habla de que la Edad Media, como hemos dicho, era una edad oscura, pero bueno, quería Mm, ahora hacerte una cuestión acerca de que, bueno, en la Edad Media es cierto que nació el Islam, en los siglos 6 7 fue cuando ya comenzó la expansión del Islam. El cristianismo, sin duda, a partir del siglo IV, si no recuerdo mal, fue que ya tuvo una expansión muchísimo mayor, se oficializó el cristianismo. Eh, mm. bueno, sí. Y quería que un poco, si nos podías hablar desde esa perspectiva de la historia de las grandes religiones, cómo se ha asociado que las religiones que imperaron, al parecer, durante la Edad Media, se ha visto que, perdón, esa visión de que las religiones eran como lo imperante en la Edad Media ha podido tener de una manera u otra, no lo sé, eso no lo contestas hasta ahora, una influencia en Mm. nuestro pensamiento de que era una época atrasada, la época del dogma, la época de la crítica científica, etcétera, etcétera. Eso entiendo que ha tenido influencia. Mm. Por supuesto. O sea, evidentemente la Edad Media, igual que antes e igual que después, la Iglesia ha tenido un montón de poder. Poder a nivel social, poder a nivel económico, ¿vale? Es una institución muy importante, y sobre todo poder a nivel político. O sea, recordemos que el obispo de Roma, en cualquier mapa de la Edad Media sale un estado en el centro de Italia que hace una forma como de rayo, ¿vale? Desde el Lacio hasta la Romaña, que se llama Estados Pontificios. ¿Vale? El obispo de Roma era el rey de Roma, literalmente, ¿vale? Era el jefe de un estado propio, y además tenía poder más allá a través de la red de obispos, la red de prelados, la red de abades, ¿vale? De un montón de instancias religiosas y de otros sistemas con los que podía
ejercer poder a lo largo de todo el continente. Y de hecho, en la Edad Media ve el proceso paulatino de afirmación del poder papal, ¿vale? Y, y bueno, sobre lo que comentabas, esta visión de que la Iglesia trajo atrasos o que frenó el progreso, ¿vale? Que esta es otra idea de que todo tiene que ir hacia adelante, ¿no? Pues la verdad es que no. No, esta visión no, o sea, no he leído mucho sobre el tema, pero seguramente venga del siglo XIX, por esto que te he dicho de que el liberalismo y el marxismo veían que la Edad Media era una época de atraso y de que todo lo que está contra lo que estaban luchando había nacido en ella, el poder de la Iglesia, los estamentos, las monarquías absolutas, todo esto, en fin, eh, yo creo que viene de ahí también, de esa percepción de sin la Iglesia nos hubiera ido mejor y sin la Iglesia vamos a estar mejor. Entonces, de ahí viene. Lo que pasa es que, claro, convenientemente estos señores se olvidan de que las universidades nacen en la Edad Media, de que en la Edad Media había intelectuales, muchos de ellos clérigos, o casi todos clérigos, sí, al menos hasta los últimos siglos, pero eso no quita que tuvieran contribuciones importantes, ¿no? Sí, Sabemos quién era Carlomagno porque su hombre de confianza, Ginardo, escribió su biografía en el monasterio de Fulda, ¿vale? La Vita Caroli Magni. También muchos monjes hicieron comentarios a obras eclesiásticas y a obras filosóficas también. obviamente. Esos mismos monjes se encargaron de preservar la memoria del mundo antiguo. No se ha conservado mucho, pero sí que se ha conservado una pequeña parte a través de manuscritos carolingios, escritos a partir del siglo VIII en los monasterios. Esos mismos escritos que después rescatará la gente que se hará llamar humanista en el siglo XIV-XV. Se recorrerán cada monasterio buscando estos manuscritos con una letra tan clara y tan bonita que dirán, vale, vamos a replicarlos. Y con ello contribuyeron a poner otra vez en circulación dentro de este grupo reducido de humanistas ese conocimiento. Después vendrían las ediciones en la imprenta, mayor distribución de este conocimiento a través de círculos más amplios, hasta la época actual. Y todo eso lo hizo la Iglesia. Y más cosas que bueno. Obviamente. De hecho, por ejemplo, la Translatio Studiorum, que tanto le debemos los filósofos, bueno, filósofos no me quiero llamar filósofos, los estudiantes de la filosofía, ¿no? Los que nos dedicamos a la filosofía, fue un proceso que se produjo en la Edad Media y que además fue a nivel totalmente europeo, ¿no? Desde el Oriente hasta la Universidad de Colonia, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la Edad Media. Por lo tanto, sí, vamos, yo simplemente quería hacer la pregunta más bien para aclarar de cara al público eso, de si esa visión que teníamos era de que la Edad Media es un periodo retrasado es precisamente por el imperio de las religiones, pero ya vemos que precisamente la presencia de las religiones que tienen en su seno un grandísimo componente filosófico, un grandísimo componente intelectual, precisamente eso influyó en que hubiera una mayor actividad, al menos en esferas, cierto que más altas y que no llegaban a toda la población, pero bueno, de esa retransmisión del conocimiento de la antigüedad, ¿no? Que, bueno, al fin y al cabo, y es el tema que vamos a tocar ahora, eh, los, o sea, por ejemplo, Averroes, Avicena, etcétera, etcétera, que son filósofos de la tradición del Islam, de la tradición árabe, bueno, pues influyeron de manera determinante en este panorama filosófico, en el sentido de que Aristóteles lo tenían como estandarte, ¿no? Mm. Eh, hablando de la filosofía musulmana y más bien bueno, del Islam, quería preguntarte si hay una mitificación negativa del Islam durante esta época, que es la Edad Media y, bueno, en el caso de la península ibérica, pues en Al-Ándalus, ¿no? En específico. Si nos podías contar algo sobre eso. Sí, a ver, desde que nace el Islam nace oficialmente en el año 622 después de Cristo, ¿vale? O el año 1 de la Égira, ¿vale? En verano de ese año Mahoma huye a Medina y eso se considera la tradición musulmana el inicio de una nueva era, ¿vale? De un nuevo calendario y todo. 10 años después, los musulmanes estaban a las puertas de Jerusalén prácticamente y 70 años después estaban cruzando el estrecho. Habían arrebatado ya para ese momento al Imperio Bizantino, Siria, Palestina, Egipto, el norte de África y continuarían su avance hasta que en el año 732 el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel, los vence en Poitiers. También habían sido detenidos en el Oriente, pero aún así se habían ganado dos grandes enemigos, los francos en Europa occidental y los bizantinos en la oriental.
a partir de ahí sí que se van a construir una serie de prejuicios y una serie de mitificaciones negativas, por supuesto. Por ejemplo, eh, me viene a la cabeza que hemos hablado antes de los de Assassin's Creed, los asesinos de Assassin's Creed existieron, ¿vale? Eran los hachimíes llamados hashishins, que eran fumadores de hachís, ¿no? Por ejemplo, será uno de estos tópicos negativos. No sé, ahora mismo se me acaba de venir a la mente, pero ahora mismo no sé si vendría más de la tradición propia musulmana, porque también tenían enemigos dentro del Islam, como de Occidente, pero protagonizaron asesinatos también contra cristianos en las tierras cruzadas. Pero bueno, en cualquier caso sí que había una serie de tópicos negativos, también que buscaban justificar de algún modo la expansión. O sea, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como Reconquista, no tuvo lugar tal y como el nacionalismo lo ve, no fue una lucha de 8 siglos gloriosa ni una guerra constante, sino simplemente un proceso de expansión feudal, expansión y colonización feudal en el que poco a poco unos reinos cristianos, o ni siquiera reinos, unos señores independientes a veces, como el Cid, por ejemplo, que es un caballero de su época, había muchos Cid, eh, iban con su propio grupo de seguidores a conquistar una tierra y a tomarla para sí y proclamarse señor o independiente o que se pone a las órdenes de otro. Y eso se da por toda la cristiandad, en todas las fronteras, en las Islas Británicas, en la Europa Oriental, en las cruzadas en Tierra Santa y en la península ibérica. Y con estos relatos también, y con estas campañas, perdón, a partir del siglo IX, surgirán en las crónicas, eso ya se ve en la crónica de Alfonso III, que es un rey que produce muchas crónicas, pues en estas crónicas ya se ve esa noción de reconquista. No el propio nombre, la propia palabra que es del XIX, sino sí que se ve esa ideología de voy a identificarme como el reino de los como el rey como heredero del reino visigodo, y como el reino visigodo ocupaba toda la península, entonces yo me voy a ver con derecho a ocupar estas tierras legítimamente porque eran mías. ¿Vale? De ahí viene. No es igual que lo que dicen en Asturias de Asturias es España, el resto tierra conquistada, pues esto es lo mismo. Una serie de, vamos a decirlo como es, manipulaciones o tergiversaciones que lo que pretenden es ser utilizadas para un propósito político, en este caso justificar una conquista. Y a partir de ahí pues se irán creando una serie de relatos que aún así no impidieron en algunos momentos la coexistencia, a veces manchada también de sangre. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, en la ciudad de Valencia sí que se produjeron algunos asaltos contra juderías y contra morerías también. ¿Vale? En 1455, por ejemplo, se asaltó la morería de Valencia al grito de "Fásense cristianos los moros o muire". O sea, o sea, es catalán medieval, pero bueno, sería la traducción Sí. de "háganse cristianos los moros o mueran". Bueno, ¿Vale? sí. Y efectivamente se asaltó la morería y murieron muchos. Ujú. Mm, Entonces es un poco que tampoco hay que es lo que hemos visto antes, no es una realidad muy compleja, no hay que definirla tampoco como una sociedad que tenía en ellos un blanco, en los otros, en musulmanes y en judíos, un enemigo constante y que siempre había que hacerles el mal, pero a veces en ciertos contextos de crisis y de tensiones sí que ellos eran los chivos expiatorios y acabarán pagando los platos rotos. Ujú. En Oriente sí que hay una sociedad más abierta, ¿vale? Uno de los rasgos de Bizancio es la apertura hacia el exterior, ¿vale? Con las cruzadas recibirá el influjo de la cultura occidental en algunos aspectos, llegarán a Bizancio las justas, los pantalones, los bizantinos no usaban pantalones, y otras cosas más, sobre todo, por lo menos en la corte, ¿vale? Esto lo digo por un libro que me acabo de leer de Judith Herring que se llama Bizancio, que explica todo esto. Pero luego también en Constantinopla había mezquitas y había otros lugares de culto religioso como sinagogas, etcétera. Entonces era una sociedad mucho más abierta. Lo que no quiere decir que fuera en este sentido totalmente, eh, a ver si me sale la palabra, totalmente tolerante con otros tipos de credo. Y eso no impedía, por ejemplo, que se hiciese la guerra contra el califato abasí o contra los turcos o contra el poder musulmán que fuera en ese momento la potencia dominante.
Pues la verdad es que me dan ganas de leer sobre la Edad Media de esto, porque es cierto que, bueno, yo lo que he dado de la Edad Media no es historia medieval como tal, sino historia de la filosofía medieval, y es Mm. cierto que ahí pues se ignora grandísima parte de los hechos históricos y nos centramos más bien en autores históricos de la tradición filosófica, ¿no? Y bueno, sí que se da cierto contexto de su historia, etcétera, etcétera, pero bueno, son cosas como detalles muy generales, o al menos que yo considero muy generales, y todo esto que cuenta, ya digo, que es muy, muy interesante. Bueno, a colación de la Edad Media y continuando con el asunto de, bueno, de la utilización, del uso de la Edad Media para Mm. fines nacionalistas, fines políticos nacionalistas, ¿crees que cuando se habla de la Edad Media hoy en día utilizamos sin querer y por simplemente por habernos criado en una tradición o en un líquido amniótico que utiliza, pues, que salza ciertas gestas, ciertas heroicidades, ¿crees que utilizamos para referirnos a ciertos fenómenos de la Edad Media un lenguaje nacionalista? Es decir, utilizamos España cuando no podemos hablar de España concretamente y Ya. cosas de ese estilo. A ver, yo por mi formación como historiador, pues sí que he entendido a corregir esos, Sí, esos hombre, claro. errores. ¿Vale? Por ejemplo, yo a lo largo de esta entrevista he usado y voy a seguir usando la palabra península ibérica. ¿Vale? No, Ujú. no se me va a ocurrir utilizar España. Sí, yo, perdón si se me va, pero claro. No, no, tranquilo, tranquilo. Creo que he usado península ibérica en la mayor. Bueno, antes del cortecito que nos ha hecho Zoom, veníamos comentando el tema del lenguaje nacionalista a la hora de referirnos a la Edad Media y comentabas tú el asunto de referirnos a península ibérica cuando estamos hablando Hmm. de la Edad Media y no como a España. Si quieres continuar por ese hilo, adelante. Vale. Eh, pues eso que, claro, desde mi formación como historiador sí que nos enseñan a cuestionar los conceptos porque las palabras importan mucho. ¿Vale? Entonces, eh, el co- el- la, pro- la propia palabra de estudiante de España o península ibérica importa. ¿España es un concepto geográfico? Sí, pero ahora es un concepto político. Entonces, hablar de historia de España en la Edad Antigua evoca más el concepto político que no geográfico. Para conceptos geográficos podemos mencionar Hispania, que es la misma palabra, solo que en latín, pero sí que evoca otra realidad distinta que no es la de ahora. Y de igual modo, cuando hablamos de la España medieval, aparte de que cuando se habla de la España medieval, en la España cristiana medieval, ¿vale? Y se ha excluido muchas veces, o se ha puesto incorporado como un apéndice la España musulmana, que es al Andalus, evoca también esa, esa creencia de que España es una nación milenaria, ¿vale? De que España existe desde Numancia, que es incluso antes de la Edad Media, por el arrojo de los numantinos y por tal, de la misma manera que Francia existe desde el tiempo de los galos, ¿vale? De que fueron subyugados por Julio César, etcétera. Entonces, como historiador, yo creo que las palabras son muy importantes y yo por eso tengo mucho cuidado con lo que digo siempre. Y yo creo que esa es una idea que se tendría que transmitir también desde la escuela, o si no, por lo menos empezar a cambiar algunos conceptos. O sea, hablo de la historia de España, o historia de inserte el nombre de la nación, el que quieras, como también hablar de conceptos muy polémicos hoy en día, como es el de la reconquista, ¿vale? Desde la escuela hablamos de reconquista y decimos, vale, la lucha contra los musulmanes durante 8 siglos, desde el 700 y poco, que es la batalla de Covadonga, hasta el 1492, hasta enero de 1492. Dicen, bueno. ¿Vale? Eso lo empezó creando la historiografía del 19, eso se transmitía en las escuelas junto con otros muchos tópicos y muchas interpretaciones del pasado basadas en el nacionalismo que siguen teniendo mucha fuerza hoy en día. No hay más que ver el discurso de Vox o del PP, ¿vale? Que hablan de historia y sube el pan. Sí. Por suerte, la historiografía no es así. O sea, la historiografía es muy plural y de todo, pero sí que hay un gran grupo de historiadores, gran en el sentido de grande, ¿no? De numeroso, que sí que aboga o bien por resignificar el concepto de, vale, podemos utilizar este concepto de reconquista como un concepto temporal, como si fuera un periodo.
que sí que es algo que pasa también, por ejemplo, en Europa Oriental. En Europa Oriental sí que hay una dicotomía entre dos términos. Está el término Drang nach Osten, que es el término nacionalista en alemán, que significa expansión hacia el oeste, hacia el este, el este, perdón, no sé ni dónde vivo. Pero luego sí que se ha reconsiderado y ahora se le denomina Ostsiedlung. No es alemán, seguramente lo estoy diciendo mal, pero significa lo mismo, pero se le da un término distinto. En el caso de la península ibérica, pues se ha pensado en eso de vamos a resignificar el mismo concepto. Lo que pasa es que hay historiadores que dicen que el término ya de por sí tiene mucha carga ideológica y que es imposible resignificarlo sin que recuerde a la noción nacionalista. Ujú. Entonces, por eso hay otros autores, por ejemplo, aquí en la Universidad de Valencia, sí que abogan por utilizar el concepto, aunque es más largo, es más concreto, de conquista y colonización feudal. Ujú. ¿Qué es lo que fue en definitiva? Es una conquista por parte de los feudales, de caballeros o de monarcas. En el caso del país valenciano fue un monarca, Jaime I, el que encabeza esta empresa conquistadora, pero en otros sitios como la Europa Oriental o en Irlanda fueron señores particulares que van desde sus lugares de origen hasta allí por búsqueda de tierras, porque son hijos segundones, un poco de todo. Hay mucha casuística. Ujú. Igual que con estos conceptos se pueden citar muchísimos. O sea, hay muchos conceptos que son polémicos todavía hoy, incluso dentro de la historiografía y también en la opinión pública. Por ejemplo, el descubrimiento de América. América ya existía antes. No, por eso se hablan, bueno, lo llamamos descubrimiento, le llamamos encuentro, como pues, son cosas así también. O sea, el lenguaje dice muchísimo de la noción de la historia que impera en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, digo, el lenguaje al uso que utilizamos los ciudadanos de a pie, que no somos historiadores especializados. Hmm. Claro, y claro, ¿por qué pasa esto? Porque lo que se está haciendo, haciendo desde la disciplina histórica no llega fuera de la disciplina histórica. O porque los estados no les interesa, porque al final un estado es un estado-nación. O sea, Claro. se siente identificado con la nación y tiene que preservar, que tiene que preservarla. Por eso le resulta muy complicado incorporar ciertas cosas como las que estamos hablando a los currículums académicos. O sea, dejar de hablar de reconquista o dejar de hablar de la existencia de la nación francesa o incluso incorporar de una manera más explícita episodios que fueron incómodos o que fueron problemáticos o que son problemáticos de tratar por las implicaciones que tuvieron franceses o españoles, entre comillas, en su momento como fueron la conquista de América, la Francia de Vichy en el caso de Francia o o la participación italiana en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Son todas una serie de conceptos o de procesos que no hacen bien a las naciones y que por Claro. eso Pues cuesta de erradicarlo aplicar. bueno, erradicarlo no, no en el sentido de erradicarlo, sino erradicar esa conciencia heroica, ¿no? Que hay de esos conceptos. Claro, por eso, eso cuesta, esté quien esté en el poder, porque al Sí, final de cuentas, como ya he dicho antes, la nación es muy poderosa y la identidad nacional es muy poderosa. Hay gente que igual no, o sea, al menos ahora, pero por ejemplo antes es indudable que la identidad nacional iba antes que la conciencia de clase o de que cualquier otra identidad que tuviera la persona, identidad de género o lo que fuera. ujú, Cosas así, pues explican, por ejemplo, que en 1914 el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, sí, o sea, perdón, el partido marxista más importante en la Europa anterior a las guerras mundiales, decidiera por su cuenta, o sea, sin ningún tipo de presión y sin nada, decir, vale, vamos a votar los presupuestos de guerra, vamos a votar a favor de los presupuestos de guerra en Alemania. Claro, se supone que es un partido que después también eso provocará una serie de rupturas internas y dentro de otros partidos también entre lo que es la cúpula del partido y las bases, porque claro, se supone que los marxistas abogaban por la defensa de la clase obrera y en este contexto defender a la clase obrera implicaba no hacer la guerra, porque si no ujú, vas a lanzar a una clase obrera que no quiere combatir, sea, o que resultaría perjudicada al combatir mientras que los que están decidiendo la guerra son señores con bastón en un despacho, ¿no?
Entonces, por eso se pensaba que no, o sea, perdón, que por eso no fue la decisión no que es más favorable a las bases del partido y eso provocó una ruptura muy grande. Pero aún así, la gente fue a sabiendas a la guerra. ¿Por qué? Porque tenía esta visión nacionalista Claro. muy arraigada. Y de hecho, es una visión que nosotros también tenemos muy arraigada, en definitiva, por cosas cotidianas. Eso se llama el nacionalismo banal. O sea, si ponemos las noticias y vemos por ejemplo, el tiempo, ¿vale? Ponemos el tiempo de cualquier cadena, vemos cómo aparece delimitada España, ¿vale? El actual Estado español, y parece que fuera de él no llueve, no hace sol, no hay nubes. O sea, que parece que cuando viene una tormenta del Atlántico se salta a Portugal. O que entran por Galicia, pero a ellos no les afecta. ¿No? Eso es importante. O, por ejemplo, abrimos un periódico. Tenemos siempre sección nacional e internacional. Sí. O sea, todo en ese sentido. Esto lo estudió en un libro que se llama Nacionalismo Michael Billig. Eh, y en fin, son cosas que también, pues eso, también por eso mismo, aparte de que desde arriba cuesta mucho incorporar estas ideas o eliminar ciertas ideas, o que los currículums se actualicen más a menudo, también por estos mismos conocimientos que se inculcan a la gente también ve incluso con recelo no hablar de reconquista o de que la gente no sea nacionalista como tú la entiendas. Entonces, de ahí muchas cosas se ven tomadas como un ataque, y esto yo lo veo a diario en Twitter, de que dices Sí. que no existe la reconquista, de que son conceptos historiográficos ya superadísimos, de que no vamos a hacer el juego a posturas ni culturas políticas nacionalistas de ahora. Por ejemplo, no voy a hacer el juego a Vox de que decirle, vale, que España tiene, no, 8.000 no, 10.000 años, Sí, sí, veinte sí. mil Sí, de Tartesos y de antes existe España, vamos. por supuesto. Bueno, sí. Como has dicho antes, la cuestión de que no llegan estas actualizaciones de la historiografía, estos avances Mm. del estudio histórico, ¿crees que puede haber, y aquí entramos en un hilo que escribí acerca de la figura del historiador, que creo que recuerdas porque fue hace muy poquito que te lo compartí? Puede ser que aquí entre que haya mucho divulgador que no está dentro de lo que es el oficio de la historiografía más actualizada, de los avances del estudio histórico, etcétera, etcétera, y Sí, que con obras que no son rigurosas en el sentido historiográfico, sino que repiten mantras o lugares comunes que ya pues que pertenecen al imaginario del siglo XIX, del siglo XX, es eso lo que impera la sociedad y por eso no avanzamos en esa deconstrucción del lenguaje que viene de ese lenguaje nacionalista en muchas mm, ocasiones. ¿Crees que puede ser por eso? totalmente. A ver, en Twitter se les identifica fácilmente, ¿vale? Son personas que se les ve la ideología que tienen, ¿vale? Que son sobre todo gente conservadora, gente de derechas y tal, que no tienen la mayoría formación histórica, ¿vale? Y con esto quiero abrir un gran paréntesis y aclarar que yo no pienso que la historia tenga que ser monopolio de explotación única y exclusivamente de historiadores, ¿vale? Pero a día de hoy sí que es verdad que hay un numerosísimo grupo de divulgadores que no tienen formación histórica y que se centran sobre todo en un relato nacionalista con cuatro vaguedades, que luego ves sus libros y no hay ni una mísera nota a pie de página, y la bibliografía al final, si es que la ponen, se limita a cuatro obras muy básicas a modo de manuales y luego el resto pueden ser perfectamente de inicio del siglo XX, de mediados, del siglo Ah, XIX sí, incluso. Entonces tampoco están gastando una bibliografía actualizada. ¿Por qué? Pues a ver, a día de hoy está todo al alcance si tú quieres. Entonces yo por eso mismo me inclino a pensar más que es por puro interés, lo que se conoce como cherry picking. sí. Voy a coger lo que a mí me interesa y voy a ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor es por lo que más vende, porque me siento más identificado, pero en cualquier caso, y con perdón, es una mierda. Sinceramente, no sé cómo de bien quedará esta palabra aquí en la No entrevista, pero importa, bueno. da igual, en un lugar libre. No, pero eso entonces, yo también como divulgador, desde mi humilde punto de vista, muchas veces también es rabia lo que siento por eso, porque digo, yo pretendo que llegue mi mensaje a gente de enseñar, por ejemplo, en mi caso, que la Edad Media es más que una luz o que una sombra, sino que es
un poco multicolor y tiene un poco de todo y que tiene muchas cosas interesantes, pero sin, no pretendo tampoco quedarme en lo anecdótico o de pretender que explicar cómo funcionaba algo, cómo funcionaba el Estado medieval o cómo vivía cómo vivía la gente o la importancia de un notario para la sociedad medieval, que es la misma que tiene ahora, que es muchísima. En fin, explicar todas estas cosas que serían interesantes de ver para el mundo antiguo, para la época medieval, para la época moderna y para la contemporaneidad. Y lo pretendo hacer y al final de todos mis hilos pongo o en escrito o con fotos los libros que he usado o los artículos o lo que sea, que eso es lo mínimo que se le puede pedir a un divulgador. Pero luego esta gente, y aquí en Valencia también tenemos un caso más aparte, un añadido, el DLC, que son los blaveros. No Mm. sé, o sea, no sé si conoces lo que son los blaveros. Bueno, pues los blaveros son aquella, chao, o las personas, o sea, no es un partido político ni nada, simplemente es un grupo de personas que consideran que el valenciano y el catalán no son la misma lengua. Sí. Entonces, a partir de lo mismo de cosas totalmente descontextualizadas que se pueden haber inventado o de mapas que inventan ellos o lo que Sí. sea, pretenden demostrar eso, que simplemente que el catalán y el valenciano son dos lenguas distintas cuando los estudios filológicos e históricos demuestran que sí que es la misma lengua y que eso fue debido a un proceso de poblamiento, perdón, ¿ves? Está la importancia de las palabras, de poblamiento en el siglo XIII y siglos siguientes. De tal manera que una parte del reino de Valencia quedó poblada mayoritariamente por catalanes, mientras que el interior por aragoneses y castellanos. No es más que eso. Eh, pero claro, al final de todo, tú ves sus libros. Yo estoy harto de ver sus libros en la casa del libro como novedades, ¿vale? Fake news del Imperio Español Sí, 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 o sí. sí, o títulos así rimbombantes que venden mucho. Te voy Que a están, contar tu historia, José Javier Esparza, pues sí, que se llama, que es por el señor ejemplo, este que tiene sí, un parche, ¿no?, en el ojo, pero yo de él sé poco, lo único que sé es que, en fin, tiene yo también poco. ramalazos Solo sé que no nacionalistas. voy a comprar sus libros. Sí, yo también, porque no voy a gastar dinero en un libro que, bueno, que parece, de primera vista, dice, No, yo los piratearé si eso algún día para hacer un análisis, pero vamos, dinero mío no va a tener. es que lo que no quiero Pero es bueno, invertir el tiempo en esas cosas, pero bueno. pero bueno, que al final todos están cortados por el mismo patrón. Pueden hacer 20 capítulos o 4 capítulos o los que sean, ¿vale? Y dividir el libro como quieran. Pero al Mm. final de todo simplemente se centra en las mismas ideas, ¿vale? La Edad Media en España reconquista, los moros muy malos, eh, qué bueno fuimos en América porque universidades. La guerra civil fue legítima porque elecciones del 32, del 31, perdón, de abril del 31 y, y tópicos así, pero que no sé, o sea, con un tono también muy básico, Sí, ¿vale? Para que el lector pues o se quede con la idea fácil, pero que no ofrezca ningún tipo de crítica ni de interpretación, que es precisamente lo que se enseña en la disciplina histórica. O sea, no solamente se nos enseña a comentar textos, a trabajar con ellos, sino también a desconfiar de ellos. Un historiador no es muy distinto de un detective. Si un detective encuentra una prueba, tiene que evaluarla, tiene que saber qué es, tiene que ver esas huellas, ¿vale? Para intentar reconstruir lo que ha pasado en ese crimen. Nosotros somos iguales. De hecho, no sé si es por pura casualidad, pero mis juegos favoritos son los de CSI. Juegos que tienen muchísimos años, pero que son casos que hay que resolver crímenes y asesinatos. Y a mí eso me encanta. Y Mark Bloch, que es un historiador muy famoso, es el Jesucristo de los historiadores para nosotros, encima medievalista, dijo en uno de sus libros que la historia, o sea, que el historiador es como un detective, ¿vale? Y por eso tiene que reconstruir el pasado a partir de los testimonios que le han dejado. O sea, el detective tiene un cadáver, puede tener una bala, puede tener una pistola, el arma homicida, lo que fuera. Nosotros tenemos crónicas, cartas, restos arqueológicos, inscripciones epigráficas, el arte, todo es susceptible de ser una fuente histórica, hasta el paisaje, encima puras o un árbol. ¿Vale? Los prehistoriadores calibran las fechas de los restos que obtienen a través de la dendrocronología y el carbono mm, 14, claro. ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede considerar también es una fuente, o sea, puede ser todo.
Y a partir de todos esos datos, depende también del objeto de estudio, de lo que quieras hacer y tal, pues puedes reconstruir o interpretar cierta parte del pasado. Claro, eso es lo que hacen los historiadores. Entonces, tú abres un libro de historia, por ejemplo, estos que tengo yo aquí, ¿vale? Bueno, este es un libro de cartas, este es mal ejemplo. Pero Tengo bueno, aquí uno, cualquier bueno, este no es libro, propiamente historia, pero bueno, es un ensayo sí, sobre cultura e imperialismo de Said. Bueno, en fin. pues sí, pero que cualquier libro, si es un buen libro, porque yo sí que reconozco aquí abiertamente que soy un nazi de las notas a pie de página, un buen libro tendrá al final sus notas a pie al final de la página, no al final del libro, ojo, sus notas a pie de página. Y Yo es entonces que puedes tener de ahí, hecho cuando las tienen al final, pero hay muchos que lo tienen solo al final. ya, Este, por ejemplo, tiene un montón de páginas con notas a pie de página y me pone nervioso, pero bueno. eso es una aberración, sinceramente, pero Sí. bueno, pero eso que ya sea al final o en cada página, pues vas a tener de un historiador serio la referencia de cada cosa que está citando. ¿Vale? Si cita a un autor de una fuente secundaria, pues tendrás ahí la cita del historiador en cuestión o de quien sea. Pero si no, si está haciendo referencia a una fuente, pues tendrás abajo, a pie de página, la referencia de archivo de la fuente. Eso es fundamental para nosotros, porque yo si tengo interés por un tema o soy tan friki que digo, vale, ha citado este señor esta crónica, voy a ver si está en algún lado subida, voy a ver si está esta versión, voy a ver si está mintiendo, ¿no? Voy a ponerme en un caso así, voy a ver si está mintiendo. Entonces esa cita me permite ir al archivo en cuestión, ver el registro tal, la página tal y ver allí lo que hay. Eso para nosotros es básico y eso no está en los libros más vendidos de historia que hay ahora mismo, que son lo de esta gente que no tiene ningún amor por la historia y que simplemente se quiere servir de ella o para comer, básicamente, o para crear su relato tergiversado, imperiofobia, o cosas así, porque si no, la verdad es que no me lo explico. Pero claro, después los ves en Twitter y tienen detrás a editoriales, una de ellas es la más célebre. Sí, esa. La espera de los fachas, digo, de los libros. Luego hay otras también, o sea, pero sobre todo esa es la más importante, que publica un montón de gente. Algunos sí que son acertados, pero otros sí que son de este palo y que no sé, y que esas cosas no tienen cabida dentro de la historiografía. O sea, ni siquiera por parte de historiadores conservadores, que los hay también, pero son historiadores, son gente que ha recibido Sí, esta información, que su propio pensamiento y su propia experiencia vital influye en su trabajo, que eso es innegable, ¿vale? Como influye en todos. Del primer paso que das de que es elegir un tema que te interesa para estudiar, está claro. influyendo en ti, tu vida, tu entorno, tu contexto. eh, Tu circunstancia, que diría Ortega. ¿Verdad? ¿Qué, perdón? Nada, tu circunstancia, que diría Ortega y Gasset, pero sí, sí. Sí, 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 Continúa. totalmente. O sea, o sea, en Benedetto Croce, en uno de sus libros, dice que toda historia es historia contemporánea. O sea, en el sentido de, yo puedo escribir historia medieval, de historia medieval, pero al final la gente del futuro sabrá en qué época lo he escrito y desde qué punto de vista, solo con Claro. leerme. De la misma manera que se ve muy bien cuando escribe un nazi que cuando escribe un soviético, o que cuando escribe un marxista que no está dentro de la Unión Soviética, un marxista británico que es una escuela historiográfica muy importante, de Erich Goffman y compañía. Sí, Todo eso se puede saber. Y todo eso responde a una serie de circunstancias de yo tengo estas creencias, tengo esta experiencia vital y esto me ha llevado a elegir este tema porque me parece interesante o que me parece algo que quiero vindicar y dar a conocer a los demás o que se conozca mejor. Y al final lo que pasa con todo esto es que eh, ellos tienen éxito porque venden muy bien esas ideas que ya están arraigadas y se consideran adalides de esa historia que se quiere destruir, que es la historia verdadera, la historia natural, la historia de siempre, la de la nación grande, porque eso es el tópico con el que juegan de España ha sido una nación que ha tenido imperios, ha fundado universidades, no ha hecho atrocidades contra los indios porque mestizaje, etcétera, una nación maltratada por otras naciones que al final se ha quedado en nada y al final ahora vienen encima a decirnos que ese pasado no es tal, que ese pasado no existe. Entonces, claro, estos son enemigos de España.
Entonces, por ejemplo, ahí ves cómo escritorzuelos como Pío Moa se atreven a señalar a historiadores de rigor que pone, no sé si has visto esta portada, no me acuerdo cómo se Sí, llama el los libro. traidores o algo así que pone de la sí, 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 he visto el libro, vamos, lo he visto con la fuente de Comic Sans y cosas de ese estilo, sí. sí, que pone en la portada misma una serie de autores que son Santos Juliá, Paul Sí. Preston, Hugh Grant era, no, Ángel sí, Viñas bueno, también. no, sí, o sea, un montón de autores del mundo contemporáneo sobre todo, que es lo Sí. que más ha tratado este hombre, o de lo que más ha escrito teniendo por fuente sus cojones, pero bueno, eh, es que es verdad, No, sí, sí, vamos a sí, ver. sí. Y es lo mismo, responde a eso. A lo largo de sus páginas no hay ni una sola nota a pie de página, entonces no sabes de dónde sale la información que citas. Y esto es fundamental en cualquier ciencia. O sea, el lector necesita saber, aunque no lo vaya a consultar, pero por ejemplo, pero al menos que el lector sepa o tenga la seguridad de que esa información que tú estás transmitiendo, por lo menos tú te has basado en alguien. A lo mejor ese alguien miente o está equivocado, pero por Sí, lo pero al menos, menos te ha pasado en algo, sí. claro, por lo menos se puede seguir ese hilo y a lo mejor después otro autor dice, bueno, este señor ha dicho esto basado en estas ideas, pero estas ideas se ha podido ver que no son así porque X y ya está. Ujú. Pero eso se puede hacer en la obra de un historiador y en nosotros no. Y la academia tiene un serio problema con eso, porque al final yo puedo publicar un artículo o yo puedo hacer un libro, pero ¿quién me va a leer? Los cuatro gatos de siempre. Y es triste decirlo así. La academia adolece mucho de no saber divulgar, que al final es el objetivo de toda ciencia, saber divulgar y aplicar esos saberes a cuantos más ámbitos mejor, ¿no? O que se extienda más. Al final, aunque ahora sí que hay muchos buenos historiadores, en Twitter yo conozco un montón, de la Edad Media y otras épocas, Y yo tengo muchos amigos la academia... historiadores, o sea, que están estudiando Y historia, vamos. Yo estudio en la Facultad sí, de sí, sí, Historia porque, en fin, la Complutense no nos deja los de filosofía tener la nuestra. ya sí, O sea, que conozco mucha gente de historia. Sí, continúa. sí, pero he perdido el hilo. Nada, estaba No, comentando lo de pero los historiadores, de la academia, etcétera, etcétera. sí, por La eso que conozco divulgación. mucha gente, eso sí, conozco mucha gente en Twitter que hace buena divulgación, que como yo, como otros, pues eso, hacemos hilos o a lo mejor publicamos algún texto breve en algún blog o algo que dirige otra persona. Yo colaboro mucho con Biblioteca de Clio, ¿vale? Que lo dirige también un chaval, Sergio, que de aquí de Valencia, es profesor de secundaria y hace una gran labor. ¿Vale? También está en Cataluña Aborígine, que es una revista en catalán que también divulga de todo. Y con ellos hay un montón más, o gente que hace cosas por su cuenta y que las sube a Twitter en plan vídeos o lo que sea, por ejemplo, Puto Miquel, también Sí. es buenísimo, de los mejores, y hace una gran labor en YouTube también haciendo la historia más divulgativa más divulgativa y performativa, porque al final también es uno de los retos que tenemos nosotros de cómo hacer llegar algo que la gente a lo mejor considera aburrido. ¿Vale? Porque la gente está acostumbrada a la ESO o bachiller, que es la única noción de historia que tiene, Sí, y se queda con eso. Y si ha sido una buena experiencia, dice, pues a lo mejor me gusta la historia y me lo leo. Pero si es una mala experiencia, ya lo ve con recelo. sí. Entonces también es un reto hacer que ese obstáculo desaparezca muchas veces. Porque al final, muy poca gente en general adquiere conocimiento histórico más allá de la escuela. Sí. Y el conocimiento histórico de la escuela es muy limitado y se limita a cuatro fechas tamizadas por este filtro nacionalista que aún pervive en el Estado-nación actual y que es muy difícil trastocar en algún sentido. A colación de una frase que has dicho antes, has hablado de la reconstrucción de la historia. Yo estuve en septiembre, el 20, al 17, el 20 de septiembre aproximadamente del año pasado, estuve en una conferencia que Mm. dio Ángel Viñas allí en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y dijo una frase que a mí se me ha quedado y dice, la historia no existe. Existieron ciertos hechos o ciertos sucesos que nosotros debemos reconstruir como historiadores, pero no es algo que exista y que es un conocimiento que nosotros tenemos a la mano objetivamente y que podemos tomar como una esencia pura, Claro, ¿no? Y bueno, me ha pero recordado a eso.
La característica de la historia como disciplina es que es un conocimiento indirecto. O sea, otras ciencias sociales, por ejemplo, la sociología se basa en la observación directa, ¿no? De una persona mal pagada, tristemente, que hace su tesis, pues eso, comportamientos sociales. Por ejemplo, en un economista también hace lo mismo, ¿no? Observa datos, pero cosas que si no son tangibles, por lo menos son actuales. Sí. Nosotros los historiadores hablamos a través de las fuentes, interrogamos a las fuentes. Las fuentes son todas aquellas huellas del pasado que han pervivido en el presente. Ese pasado no existe, existen estas huellas. No observamos el pasado, no tenemos una máquina del tiempo, sino que solamente disponemos de estos vestigios en mayor o menor medida, depende de la época, y que a través de ellos, y con lo que a través de ellos podamos reconstruir. Por ejemplo, el Imperio Romano tenía archivos, tenía Sí. los tablinum en cada ciudad. El de Roma también sería importantísimo, donde se conservarían registros fiscales, a lo mejor correspondencia y un montón de documentos que todos se han perdido porque no ha sobrevivido tal archivo. Si hubiera sobrevivido, hubiera sido una joya tremenda. De hecho, ahora mismo, y desde el siglo XIX, se están excavando, o sea, se han ido excavando varias ciudades del Oriente Próximo antiguo y se han conservado tablillas, tablillas con cartas o tablillas con cuentas y fiscalidad, que han servido para reconstruir en cierta medida estos procesos, ¿no? La fiscalidad, los impuestos, o la economía, o las relaciones diplomáticas, etcétera. En la Edad Media se ha conservado también cosas, sobre todo de los últimos siglos. Antes tenemos algunas crónicas, a modo general, algunos documentos conservados en archivo. O sea, por documentos me refiero a documentos expedidos por una autoridad, o un privilegio, alguna carta, ¿vale? Cosas así, alguna concesión regia, algún contrato, etcétera, pero de una forma más suelta. A partir de finales de la Edad Media, a partir del siglo XII, XIII, sobre todo a partir del XIV y ya del XV ya, por supuesto, eh, lo que cada monarquía europea adquiere es una conciencia de que la cultura escrita, los documentos necesitan ser conservados. Entonces, fruto o de la importancia que tienen para la práctica del gobierno. Entonces, y después también tendrán esta conciencia en las ciudades y otros sistemas políticos de la Europa medieval, todos estos sistemas políticos comenzarán a crear sus propias cancillerías o escribanías, ¿vale? Depende del ámbito de actuación. Las cancillerías son los órganos que producen estos documentos y que los conservan, porque producen el original, que es una carta, por ejemplo, un privilegio, pero acto seguido lo copian en un libro de registros para que el autor tenga siempre copia, ¿vale? Y con la fecha de expedición y todo, ¿vale? Para que así lo pueda tener al alcance siempre que quiera consultarlo. Los historiadores trabajamos sobre todo con estos registros, los originales no se conservan. Y a partir de estos registros, por ejemplo, se puede reconsiderar la política regia, el poder real, el poder de las reinas, también muy importante, eh, el que va a ser mi tema de tesis doctoral, que es el de los servidores del Estado, ¿vale? De quién sirve al rey, en qué contextos, quiénes eran, ¿vale? Toda una serie de problemáticas, que esta es la palabra clave, la historia se basa en problemas y en cómo se puede responder a estos problemas, pregunta, etcétera. Y bueno, que al final es a través de estas huellas, o sea, es que el pasado no existe, en realidad, es la visión que nosotros tenemos. Y la historia, Efectivamente. de hecho, que es algo que he dicho antes, la historia es interpretar ese pasado. O sea, incluso aquel que te diga, que esta es una frase que me hace mucha gracia, que la historia es la que es, Sí, siempre te la dicen los mismos. sí, 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 sí. Eh, Entonces, la historia es la que es, te la dicen los mismos que escriben estos libros en esa editorial que acabamos de decir antes, y curiosamente te lo dicen con un pretendido rigor y Una objetividad aureola, cuando no sí. tiene ni una cosa ni la otra. Claro. Eh, como lo he dicho antes, la historia es interpretación. ¿Hay interpretaciones según las épocas? Sí. ¿Hay interpretaciones según las culturas políticas? Sí. Y cada historiador o cada grupo de historiadores tiene la suya. No digo, o no quiero decir que estén mal, por ejemplo, en la actualidad hay un grupo de historiadores y otro pueden diferir por ejemplo, en cómo surge el feudalismo, ¿vale? Que es uno de los grandes temas que lleva años y años circulando. ¿Está mal lo que diga uno u otro? Yo creo que no.
pero son diferentes puntos de vista y a lo mejor uno puede decir A y el otro puede decir B y decirle A, vale, pero tú no has usado estas fuentes, a ti te ha faltado esto. O tú piensas esto, pero yo pienso esto porque me baso en tal crónica de no sé qué, o en tal grupo de documentos, o después puede venir un grupo C que diga, vale, acaban de ser descubiertos estos documentos ahora mismo, en el año 2023. Investigándolos me da una hipótesis distinta, ¿no? Me da que pensar otra cosa. Que a lo mejor vosotros dos tenéis razón en unas cosas, pero en otras no. Y, y eso, que al final todo se mueve así, por debates de ese estilo. Extraordinario, la verdad es que tu programa me está resultando, todos los programas me resultan muy interesantes, pero este quizá por la lejanía no lejanía, sino que el mayor desconocimiento, porque es cierto que los dos anteriores programas eran de filosofía, y si es que es más mi campo que la historia, pese a que a mí la historia me interesa bastante y siempre lucho porque haya rigor cuando se divulga historia, por eso yo no me meto a divulgar historia, ¿no? Porque creo que tengo mucho por Mm. aprender y no tengo nada que enseñar. Me está resultando un programa extraordinariamente interesante. Por concluir, quería preguntarte si ya para tanto para mí como para todos los espectadores, si te gustaría dar una recomendación de 3 libros con los que se puede tener, 3 libros que para ti sean importantes para tener una cierta panorámica general de lo que es la Edad Media, no de manera totalmente exhaustiva, como tú habrás hecho a lo largo de este tiempo, que has estudiado Mm. toda la carrera y el máster, pero sí para tener una idea general sólida y rigurosa o medianamente rigurosa de lo que es la Edad Media. O uno, o dos, o tres, los que tú quieras. Vamos, he dicho tres por poner un número. Mm. A ver, es una pregunta difícil. Sí, sí, lo sé. Vale, a Bueno, ver, si así. no quieres contestar, no pasa nada. Vale, vale, a ver. No, sí, sí, quiero contestar, quiero Vale, contestar. Lo que vale. pasa, a ver, para aprender historia en general hay muchos manuales, ¿vale? Ujú. Hay muchísimos y se pueden encontrar en cualquier librería en cualquier momento porque son de los libros que cualquier librería suele tener al alcance, sin necesidad de pedirlos ni nada. Pero luego, obras importantes. Pues yo recomendaría, para empezar, aunque son clásicos, pero los clásicos también están bien muchas veces, una obra de Jacques Le Goff, que es un gran medievalista francés de la Escuela de Anales, que es La civilización del Occidente medieval. ¿Vale? El original es del 57, pero está bastante bien, ¿vale? Teniendo en cuenta que es del 57 y que Claro. pues han pasado 70 años. Igual algunas cosas hay que renovarlas. Pero luego también mm, obras más de síntesis, pero que no pretenden ser manual, yo recomendaría también la obra de Chris Wickham, Europa en la Edad Media. Ujú. Una nueva interpretación se llama. Es una obra así de tipo general que el autor mismo aclara que no pretende ser un manual, pero sí que habla un poco del recorrido de la política, mezclado un poquito con otros temas, pero sí que es un hilo conductor bastante interesante. Mm, y a ver, estoy pensando el tercero. Bueno, como tercero también, otra obra general, más centrada en la segunda parte de la Edad Media, ¿vale? Del año 1000 al 1500, es la obra de Jérôme Basset sobre la civilización feudal, que me parece interesante porque el autor enlaza el surgimiento de la sociedad feudal con las consecuencias que tiene después de la Edad Media en la conquista de México, ¿vale? De cómo ese pasado medieval influye en la conquista, que también surge porque hemos dicho antes que se llama, o sea, este proceso es de conquista y colonización feudal. Esas colonizaciones feudales sirven de ejemplo y de precedente para lo que se practicará, por ejemplo, en Granada, desde 1492, en Canarias y después en las islas del Caribe y en México. Ujú. Y, a Bueno, ver, con, estoy con viendo tres ahora alguno está, más. con tres está bien. Lo digo también porque el tiempo se nos está acabando ¿Sí? de nuevo y no quiero tener que esperar 10 minutos más Vale, sí. luego para otro. O sea que si quieres estas tres, yo en cuanto edite el vídeo, además pondré una foto cuando en el momento en que tú las dices. De hecho, lo estarán viendo. Eh, Mm. y con el nombre del autor también, o sea que eso sería. Pues yo, por mi parte, agradecerte este programa, que la verdad es que no hemos salido de la tónica de los dos anteriores, que era filosofía, pero está muy bien que hemos tenido este programa porque creo que que puede ayudar a derrumbar muchos mitos que hay alrededor de la historia.
y nos puede dar a todos, a mí me la ha dado, yo te lo agradezco de antemano aquí en el propio programa, una visión más Mm, amplia de lo que es la historia, de la función de la historia y de cómo se construye la historia, más allá del relato de esos hechos que tratamos de reinterpretar, etcétera, etcétera. Y se ve un poco la interdisciplinaridad de la historia, ¿no? O sea que muchas gracias, José, por aceptar venir a este programa. La verdad es que yo he disfrutado mucho de tu charla acerca de, bueno, la historia de la Edad Media. Yo creo que los espectadores mm. también, así que nada, si quieres decir unas brevísimas palabras que se nos está acabando el tiempo y concluimos por el programa, pues te lo dejo a Vale. ti la Bueno, despedida. gracias a ti por invitarme y nada, espero que que nos hayan visto, los que no, y los que nos verán, pues se hayan replanteado muchas cosas y que lean los libros que he recomendado y que les fascine la Edad Media como me fascina a mí. Y ya está. Pues estupendo, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.